Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a esta nueva sesión del Seminario del Espíritu Santo. Hoy día 27 de septiembre, se nos va el año. Ha pasado rápido, ¿no? En el sentido que se nos ha pasado rápido el año, sobre todo hoy día, en este tiempo de la tarde, preparando lo de hoy. Que bueno, también adelanto de que va a ser una sesión distinta a las anteriores, porque vamos a hacer una especie de resumen, también de reflexión en cuanto a estas 35 sesiones que ya hemos tenido, que no han sido pocas porque la tarde la estuve viendo una por una, entonces, viendo algunos puntos, obviamente por extensión no lo podía ver de principio a fin, pero sí tratando de destacar algunos temas principales. Y dándome cuenta, bueno, alcancé a llegar hasta la 25, pero ya en las últimas 10 más o menos podemos recordar, tenemos la materia un poquito más fresca, ¿no es cierto? Y más presente. Viendo las primeras sesiones, que no sé si recuerdan, pero lo hacíamos ahí. Sí, y se nota que hacía calor. Entonces, también uno puede ver toda la... Claro, fue en octubre, se nota, se nota en todo. Y también lo otro que hay que destacar es también la permanencia. La permanencia, estando presente en el curso, estando presente en el seminario. El pastor Huberto me destacaba, bueno, los que han permanecido están por algo y para algo. Y bajo esa aclaración que decía el pastor Huberto, podemos ir reflexionando entonces cómo ha sido este tiempo para nosotros, con lo que hemos ido aprendiendo. Así que eso, también, si usted nos está viendo a través de YouTube y ha estado permanentemente viendo esas sesiones, también los invitamos a hacer esta misma reflexión que vamos a hacer hoy día en conjunto. No se sienta apartado ni lejano a nosotros como cuerpo, sino que de todas maneras también entrar en esta sintonía que vamos a estar hoy día juntos. Amén. Entreguemos entonces este tiempo al Señor y, bueno, agradeciendo, como siempre, Señor, te agradecemos tu infinita misericordia, tu amor permanente, tu amor confiable y consistente, Señor, tu amor eterno que nos acerca a ti, Señor. Gracias porque en este curso hemos podido ir ensanchando nuestra visión respecto a tu amor. Cuán largo, cuán alto, profundo y ancho es, Señor. Conocer al Espíritu Santo es conocer a Dios. Y conocerte a ti, Señor, es infinitamente más grande y glorioso que conocer las verdades del universo, Señor. Porque tú creaste el universo. Por eso te damos gracias por este curso, por lo que nos has dado a conocer como cuerpo, como iglesia y también como creyentes tuyos, Señor. Y como discípulos tuyos, Señor. Amén. Amén. Bueno, han sido 35 sesiones en donde no sé si tenemos alguna noción de cuáles han sido los dones que hemos visto. ¿Cuáles dones recuerdan que hemos estado viendo? Podríamos partir por el más reciente, ¿cierto? El don de profecía, el don de milagros, sanidad, don de fe, don de lenguas. ¿Lo vimos o no? ¿Don de lenguas? Sí, porque Aún no. una vez o fue otra cosa que ahí se habló de la llenura del Espíritu y algunos incluso recibieron. Qué bueno que menciona esto. ¿Por qué? Porque analizando todas las sesiones, algo que ha sido un énfasis es que los dones tienden a traslaparse, tienden a juntarse, se definía como una armonía. Como los colores del arco iris. Sí, un don da apertura a otro don, o un don puede manifestarse a través de otro. Por ejemplo, a través del don profético, de don de profecía, se puede dar palabra de sabiduría, palabra de discernimiento, de ciencia, de conocimiento.
a través del don de lenguas también va juntamente el don de interpretación de esa lengua. Puede haber don de fe obrando en milagro, puede haber don de fe obrando en sanidad. La sanidad puede verse en el don de fe, la sanidad puede verse en el don de milagro. Algo de lo que comenzábamos a ver en este inicio del seminario, ya hace casi un año, la primera sesión era ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Cómo se manifiesta? La obra del Espíritu Santo en los creyentes, la obra del Espíritu Santo en quienes no son creyentes, que también hay una operación del Espíritu Santo ahí, llevando a convicción de pecado. Las razones por las cuales debemos ser bautizados en el Espíritu Santo. Cómo se ha manifestado también este derramamiento y esta unción, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. No sé si recuerdan que veíamos también la historia de Eliseo, alguien que fue completamente movido en los dones. Nosotros lo podemos ver a la luz del Nuevo Testamento y de lo que ya el Señor ha revelado, ¿no es cierto? Toda la revelación de Dios se encuentra en la Biblia, en su palabra. A la luz de su palabra podemos entender entonces lo que sucedía en el Antiguo Testamento como esas primicias de las manifestaciones de los dones. Que si bien es el mismo Espíritu Santo, pero como ya se ha dicho, Dios se ha manifestado de manera progresiva, por tanto también el accionar del Espíritu Santo es progresivo. Ha ido de menos a más. Así es como el Señor también se ha manifestado en la humanidad, se ha manifestado hacia su pueblo. Hemos visto también de qué manera el Espíritu Santo se imparte. La imposición de manos y también de manera soberana y de manera sobrenatural de Dios. Él es quien da de manera soberana y de gracia. Él otorga los dones. Más, también algo que se mencionaba dentro de estos primeros cursos, estas primeras sesiones, es la preparación que debe tener la persona. Ahora, no una preparación en santidad, porque el Espíritu Santo es quien nos acerca a la santidad y nos santifica en ese proceso. Por tanto, toda santificación previa que nosotros podamos pensar que debemos tener para ser receptores de los dones del Espíritu Santo es una santidad humana, caída, ¿no es cierto? Autojustificaciones. Yo debo cumplir ciertos requisitos para que Dios me llene con sus dones, me llene con su presencia. Entonces, no va por ahí la preparación, pero sí una condición del corazón. Anhelarlo, estar abiertos, estar dispuestos. Anhelarlo es, yo creo que es clave. Al que busca, halla, encuentra. Y eso está ahí, está escrito en su palabra. Por tanto, cuando se habla de cómo debe estar, cómo debe haber una preparación, no es así la persona debe ser santa antes, porque no es el punto. Es el Espíritu Santo quien nos santifica, pero sí una disposición del corazón. En esta última semana se ha hablado también mucho del amor, ¿no es cierto?, de los llamados. Sabemos que nuestra iglesia está en un ensanchamiento a los 4 puntos cardinales, ¿no es cierto? Y así como es el amor de Dios, en lo alto, en lo largo, en lo ancho y en lo profundo. Nos estamos extendiendo como iglesia. Y bajo ese punto comentábamos de que la importancia de que haya un sí en el corazón antes de que siquiera nos pregunten algo, o nos inviten a una obra, o Dios ponga delante de nosotros una misión. Lo importante es que esté el sí en el corazón de antemano. De igual manera, que esté el sí en el corazón de uno para recibir al Espíritu Santo y recibir sus dones. Y creerlo. Y creer que podemos ser movidos en los dones del Espíritu Santo. Creer que como iglesia vamos a operar, y como dice su palabra, mayores cosas que Él haremos. Eso fue la promesa de Jesucristo. No es menor. Ahora, podemos caer en la situación de que, ¿cómo voy a hacer cosas más grandes que Jesucristo? Bueno, pero si Jesucristo mismo lo estableció. Y Él lo dijo. Por tanto, también dentro de esa disposición del corazón es, ¿lo creo o no lo creo? ¿Me muevo o no me muevo? Y también va a ser parte práctica de hoy día, saber entonces cómo lo hemos aplicado en nuestras vidas. ¿Cómo nos hemos estado moviendo entonces con todo este conocimiento que estamos recibiendo? ¿Cómo lo he puesto en práctica en nuestra vida?
personalmente lo he puesto en práctica. No todos los dones que hemos recibido, pero sí, como hablábamos en un principio, se van solapando, se van uniendo en esta armonía, en este abanico de colores, se van uniendo los dones. Entonces podemos ir moviéndonos en unos y en otros. ¿Qué más hemos visto? La preparación de la persona para recibir al Espíritu Santo. Y recién en la sesión 10 comenzamos a ver los dones. Entonces es bien interesante poder hacer una recopilación de todo lo que hemos visto, porque hemos ido avanzando a paso de tortuga, pero a paso seguro. Porque de verdad, una frase que dijo el pastor Huberto es: conocer al Espíritu Santo es conocer a Dios. Entonces imaginémonos cuánto se tarda una agencia espacial en estudiar el universo. ¿Y cuánto de ello ha comprendido? El universo observable, que es muy poco, ¿no es cierto?, que ha conocido el ser humano estudiando, es el 3% de lo que se podría llegar a conocer. Es nada. O sea, realmente nada. Pasaríamos, creo que nos faltaría vida como humanidad para poder comprender todo lo misterio del universo. ¿Cuánto más comprender los misterios de Dios? O comprender a Dios. Lo bueno es que quien conoce las profundidades del corazón de Dios es el Espíritu Santo, y nos la da a conocer. Y bueno, bajo ese punto también, no es raro de que nos demoremos en este curso y de que sea de largo aliento, porque cada don se ha tomado con su énfasis debido, y también con los suficientes ejemplos, como lo destacan en el libro del cual estamos tomando este curso. Suficientes ejemplos para ir viendo cuáles son todas las áreas que comprometen cada don. No es solamente entender cómo se llama el don y cómo opera, sino ir viendo los matices, porque eso hay que llevarlo a asuntos concretos de iglesia y de nuestras vidas. ¿Para qué son dados los dones espirituales? ¿Cómo se imparten los dones? Bueno, los dones espirituales, como se decía en la sesión 10, son dados para manifestar el cuerpo de Cristo en la tierra, para evangelización del mundo, para edificación de la iglesia, para la liberación del pueblo de Dios y para el perfeccionamiento del cuerpo de la iglesia. Tienen un propósito entonces en la iglesia. Por eso, como iglesia, debiéramos anhelar los dones. Debiéramos tener el corazón dispuesto para ser receptores de todos los dones, porque están dispuestos ahí. ¿Se acuerdan que el pastor Huberto hablaba de este pendrive cargado de información que está ahí y tú puedes ir extrayendo los archivos? Dios nos capacita con toda esa información, con toda su llenura, de la cual nosotros podemos echar manos. Ahora, también es cierto de que como hijo de Dios nos podemos mover como más en algunos dones que en otros. Eso también es cierto. Pero no por eso significa que no tengamos todos los dones. Como ser rígido en ese aspecto. Y eso también habla de una condición que debemos tener: la flexibilidad para creer y para operar. Es que yo nunca he sanado, nunca he orado por alguien. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a llevar a práctica? ¿Hemos orado por alguien en este tiempo? ¿Hemos orado por milagro? Y hablamos de acciones sobrenaturales, porque otro de los puntos que también se vieron en estas sesiones fue el ejemplo de Adán, o el ejemplo de Moisés, o el ejemplo de Abraham, que eran hombres que se movían en dos mundos: en el mundo natural, en el mundo sobrenatural, en el mundo de lo visible, en el mundo de lo invisible, aludiendo al don de fe. El don de fe nos lleva a vivir en ese plano, tanto de lo natural como de lo sobrenatural. Cuando Jesucristo nos enseña a orar, dice: hágase en la tierra como en el cielo. Entonces, para creer esa verdad necesitamos fe. Necesitamos ese don de fe. Hay diversidad de operaciones. También se habló de la categorización de los dones. En cuanto a la clasificación, están los dones de revelación de Dios, y ahí entra el don de sabiduría, el don de conocimiento y el don de discernimiento de espíritu. Ahora, don de palabra de sabiduría, no don de sabiduría, don de palabra de sabiduría.
Y también podíamos ir entendiendo cuáles son las diferencias entre el don de palabra sabiduría, don de conocimiento y don de discernimiento, de espíritu. El don de sabiduría está asociado a un conocimiento que también es dado a la iglesia, que lleva a avanzar. El don de conocimiento también es una revelación sobrenatural, pero para un evento y momento específico, puntual, para resolver una situación. ¿Cómo hago? Bueno, Salomón, ¿se acuerdan que le presentaban casos y tenía que en el momento poder decir esto o lo otro? Y ahí está manifestado el don de palabra de conocimiento o de ciencia, mientras que la palabra de sabiduría lleva a un conocimiento que también se puede extender hacia el tiempo y permite avanzar de una u otra manera. Los dones de poder, ahí entra el don de milagro, don de fe y don de sanidad. Y son dones que también se tocaron, se hablaron y también se fueron diferenciando unos de otros para ir teniendo claridad. El don de milagro se puede asociar al don de sanidad. Ahora, ¿dónde está o al don de fe? Porque para obrar el milagro debo tener fe. Entonces, ¿qué viene primero, el don de fe o el don de milagro? Como preguntarse, ¿ah? Fe, el don de fe. Ahora, ¿qué lo diferencia uno de otro? Es la prontitud y es el tiempo. Es inmediato. El don de milagro es inmediato. O sea, sucede en el momento, mientras que el don de fe se sostiene en el tiempo. Recordamos que también se habló de la sanidad divina, y ese fue un episodio bien interesante, en donde nos contaba el pastor un testimonio de un hombre de Dios que se mantuvo en una posición de fe. A pesar, ¿cierto? A pesar de situaciones reales que estaba viviendo, se mantuvo en una posición de fe y en la sanidad. Y en esa posición de fe también se nos enseñó de que el don de fe nos lleva a vivir una vida bajo el amparo y la seguridad de Dios. Nos lleva a creer que tenemos una protección sobrenatural de Dios, una provisión de Dios. Que hay una provisión de Dios para los creyentes, que hay una provisión de Dios para nosotros, que nos lleva a vivir a ser coherentes y consecuentes con ese don. Si yo creo que voy a vivir bajo el amparo del Altísimo, bueno, entonces bajo todo el amparo, nos lleva a tener esta salud divina, a vivir en esa realidad. También a que las acciones, o no acciones, sino que las leyes naturales no lo sean. Caminar sobre el agua. O sea, uno puede decir eso no es natural. ¿Qué sería lo lógico y qué es lo que explica la física? De que debiera hundirse. Una persona no puede caminar sobre el agua porque uno tiene mayor densidad que el agua y ¡fum!, para abajo. Pero el don de fe, en ese caso, nos lleva a operar sobre las fuerzas naturales. Ahora, el don de milagro lleva a una operación inmediata. ¿Cierto? Hay una inmediatez del acto, pero se vincula con la fe. Se vincula con la fe. Están asociados, por eso también es importante ir revisando todas estas sesiones, porque pareciera de que esto ya se mencionó, esto no, esto por acá, esto se mencionó en el capítulo 1, después se vuelve a repetir en el capítulo 15, pero es porque Dios no es un Dios rígido. Donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad, no hay rigidez. Una de las imágenes que más me hace sentido de cómo el Espíritu Santo es cuando está en el momento de la creación y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No sé cómo se lo imaginan ustedes, pero yo no me imagino algo rígido moviéndose, sino al momento de que dicen aguas, como se mueve, algo que se mueve sobre la faz de las aguas, que ni siquiera la toca, me imagino algo ligero, flexible, libre. Así también sus dones, si son los dones del Espíritu Santo. El don de fe va más allá de la fe natural. Otro punto bien importante que vimos respecto al don de fe es cómo el don de fe se ve en la disciplina y en la corrección. ¿Cómo podemos asociar la fe a la disciplina? Bueno, hay que tener fe para creer en la disciplina.
Hay que tener fe para creer en la corrección. Hay que tener fe para enfrentar, por ejemplo, la situación cuando se presentaron Ananías y Zafira. Fe, discernimiento de espíritu y fe para decir las cosas que eran, pero estaban ocultas. Se corrige en fe para que Dios haga juicio y corrija, para que haya salvación. Porque igual podríamos estar disciplinando y corrigiendo o evitar hacerlo pensando de que así hacemos un bien mayor. Pero entonces, ¿dónde está la disciplina de Dios? Siendo que eso busca efectivamente el bien, el mejor bien, que es vida. Pero para eso se necesita fe. Creer. También el don de sanidad. ¿Y cómo opera el don de sanidad? Bíblicamente se mencionaron 7 maneras en que el don de sanidad era impartido. La palabra, orar, imponer manos, tocar, unción de aceite y así. Eso está en la sesión 25. Sesión 25, ahí está las 7 maneras en que la sanidad de Dios puede ser impartida bíblicamente. Y uno de los últimos dones, el último don que estamos viendo, el don de profecía. Que también es bien interesante saber que la profecía, la palabra profecía, exhorta, edifica, consuela, guía. ¿Puede la palabra profecía vincularse a la predicación de los días domingos? Sí, mas no siempre. ¿Recuerdan? No siempre. No es una constante. Pensar de que todas las predicaciones son palabras de profecía, estaríamos sacándolo de contexto. Pero sí, un predicador puede ser movido por el Espíritu Santo, ser tomado por el Espíritu Santo y hablar palabra de profecía. Y en ese instante podemos ver que se mencionaba, por ejemplo, la predicación tiende a ser diferente a la normal, ¿cierto? El mensaje tiende a ser distinto. Hay sazones, sabores y matices que nos dan cuenta a nosotros que somos oyentes, entender de que aquí hay algo especial. Hay una palabra de profecía que está dentro de esta predicación. Sin embargo, también se mencionaba de que en la palabra profecía no es que la persona que está siendo usada se abandone a sí misma, pero sí que es controlada por el Espíritu Santo, pero no abandonada a sí misma, sino que el Espíritu Santo también usa las cualidades, el conocimiento de esa persona y sobre todo también la santidad de esa persona para poder dar palabra de profecía. Sino de dónde va a sacar, ¿no es cierto? De dónde va a sacar la palabra, el versículo. Recordemos que la profecía no se sale de un marco, y ese marco es la Biblia, es la palabra de Dios. Lo que ya Dios ha revelado es esto, ni más ni menos. La misma palabra lo dice. Ni un punto menos, ni una coma menos, ¿no es cierto? No quiere decir que las traducciones le quiten la coma y saquen la coma, no, pues no va por ahí, sino que en el sentido en que nada se puede restar del contenido, ¿no es cierto? Y de lo que está escrito acá y del conocimiento, y nada puede ser sumado. Es por eso también es que han aparecido otras sectas. Bueno, sectas son efectivamente otro grupo que derivan del grupo mayor, que es la rama del cristianismo, ¿no es cierto? De la historia de la iglesia salen estas ramificaciones especialmente cuando hay, entre comillas, una nueva profecía que no está contenida dentro de la palabra y aparecen nuevos libros que se suman a la Biblia. Eso es caer en error, y eso ante los ojos de Dios es grave, porque desvirtúa lo que el Señor ya ha revelado. De hecho, en el seminario también una vez se nos comentaba de que debiéramos ir usando la palabra iluminar la Escritura, ¿cierto? Dios me iluminó esto, porque ya está todo revelado. En lugar de Dios me reveló esto, pero te reveló algo que está revelado. Entonces, quizás Dios te iluminó
respecto a lo que Él ya reveló. Es un término de palabra, pero me doy a entender. Es como Dios ya lo reveló todo. De Génesis y Apocalipsis. Está todo contenido acá. Y las profecías se enmarcan dentro de su palabra. Y la profecía también tiene su sentido en Jesucristo y se explica en Cristo. ¿Cierto? Es el espíritu de la profecía, Jesucristo. Maricel. Es que hablamos del planteamiento acerca de eso. Nos seguimos como dos partes. Que había igual cuando uno decía acerca de revelación, había una revelación personal para que se convirtiera la persona. Entonces ahí decía, se reveló a Cristo a mi vida. Claro. Pero Renato ahí nos enseñaba que estaba esto que dices tú de la iluminación. Claro. Yo lo asocio a cuando alguien lee algo, ¿no es cierto? O cuando yo leo algo en la palabra y lo entiendo. ¿Cierto? Claro, usamos el revelado, pero yo creo que lo que queremos decir es que lo entendí, ¿no es cierto? Sí. Pero revelación en sí es todo lo que está contenido acá. Y si dice me mostró También. la palabra. Claro, bueno, yo apunto a que no hay que cambiar el verbo, sino que Pero más que me refiero, ¿está bien o no? Igual es como que me reveló. bajo o sea, si estamos explicando, tratando de explicar de que Dios nos dio a entender esta palabra, la entendí, claro, eso es. Eso es. El apóstol Pablo lo menciona y lo vimos en la última prédica del día domingo, que él ora para que nuestros ojos sean, o sea, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, seáis plenamente capaces de comprender. Y ahí empieza. Ya nuestros ojos han sido iluminados, pero la iluminación también va en ensanche, va progresivamente aumentando. Pero una persona nueva que se no tiene mucho entendimiento de la iluminación. Siempre No. como que dicen, no, vi algo que no había visto antes, como algo que se me reveló. Sí, algo se revela, sí, o sea, cuando uno uno... cuando ora a veces también dice, Señor, revela a esta persona. Claro. Podría ser en otro sentido también. Pero es un detalle de palabra, como de tecnicismo y ir entendiendo, bueno, el verbo, qué es lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Me acuerdo que no, Quizá el énfasis es que no va a haber una revelación nueva. es el énfasis, sí. Fuera de la palabra. Si hay algo que Dios te revela y que contradice la escritura, no. Eso no es. Sí, exactamente eso. O sea, hay que siempre buscarlo en la escritura, contraponer lo que... Si va acorde a la palabra. Y en eso también se nos instaba dentro de estas sesiones a ser instruidos en la palabra, estudiar la palabra, conocer la palabra. No solamente ser un lector, sino que indagar. El salmista dice, voy a inquirir en tu templo. E inquirir es, de verdad, la figura es estar con lupa. Es ir al detalle. Casi pasarlo como por un microscopio. Todo, letra por letra. Dios anhela eso. Que nosotros naveguemos en sus escrituras, profundicemos y vayamos a lo más profundo y de ahí nos salgamos. ¿Por qué? Porque si bien Dios nos puede revelar palabras de profecía o recordar su palabra, porque el Espíritu Santo nos recordará toda palabra, aunque no sepamos qué decir, eso dice en Juan 14, aunque no sepamos qué decir y Él nos pueda recordar, y eso es cierto, pero también el Espíritu Santo va a sacar de lo que está en nosotros para ser usado. ¿Alguna vez leí esa palabra? Ahí toma y ahí dice. Por eso también nos dice que la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, que es inspirada por Él, es para hacernos aptos, ¿no es cierto?, para esa obra. Nos equipa para toda buena obra. Útil para, y ahí empieza. Redarguir, exhortar, etc. No me acuerdo del otro, pero nos equipa en su palabra. Por tanto, ahí volvemos entonces a hablar de que como creyente tenemos una responsabilidad frente al Espíritu Santo, frente a los dones. Santidad, preparación, anhelo, disposición del corazón, fe. Entendiendo que Dios es soberano, ¿cierto? Dios es soberano y lo puede hacer Él. O sea, de las piedras Él puede hacer cosas grandes. Hizo hablar a un burro. Entonces, pero no por eso nosotros nos vamos a descuidar. Sin santidad nadie verá a Dios. Y si no veo a Dios, ¿cómo voy a ser usado en sus dones? Y aquí entonces, haciendo este pequeño compendio de lo que hemos visto y de lo que nosotros podamos también haber aprendido y vivido en este ya casi año,
pregunto, ¿qué ha traído entonces Dios de renuevo a nuestras vidas? Si pudiéramos ir respondiendo, ¿qué ha traído Dios de renuevo a nuestras vidas? Si es que ha traído renuevo. En mi caso ha sido como más certeza. Ya. Como más certeza porque he visto como, si bien tenía fe, pero creo que ahora la fe es como distinta. Como más seguro que, como que seguro. Ahora sí que sí. Ahora dice que va a ocurrir y ocurre. Ha ocurrido 2 veces ya y lo he visto sobrenaturalmente y digo, fue el Espíritu Santo, Señor, gracias nomás. No, lo creí, oré acerca de la situación y está. Entonces es como que uno pierde como todo duda también. Como que dice, voy a hacer más esto, quiero seguir así. Bueno, Maricel nos cuenta que ha traído certeza. Y me imagino como ir afinándose. No sé si alguna vez, algunos de los que nos están viendo, nosotros hemos usado el afinador de guitarra en la aplicación. Es una aguja que se va moviendo hasta que llega al punto exacto. Y ahí se mantiene. Me imaginé algo así, como ir acercándome a lo que es cierto. Mira, qué bueno, qué bueno. Bueno, y ahí también se ve la perseverancia. ¿Cierto? La perseverancia tiene su fruto. ¿Qué más? ¿A quién más le ha traído algo o algún renuevo en su vida? Bueno, mira, a mí me ha traído mucho renuevo realmente, como que se ha iluminado mi conocimiento, o sea, como hablábamos, la revelación ya está dada, realmente el ver cómo lo que antes entendía lo entiendo mejor ahora, más claro, más detalle, con más detalle. Por ejemplo, en algunos aspectos yo creía que era una persona, suponte tú, realmente da al servicio. Y lo tenía como claro, sí, pero algo pasó que el Señor me mostró, o sea, realmente tuve la claridad. En una reunión que tuvimos de planteo, me quedó claro que aún podía dar más yo. Mira. No estaba bien. Y que me estaba quedando en mis justificaciones. Y eso produjo un tremendo movimiento. Wow. De cómo tenía que realmente ir más allá, más allá. Y eso me hace anhelar también. O sea, esto para mí ha sido muy especial porque realmente los cursos son pequeños, cortos, de 7 reuniones, 8 sesiones. Habitualmente, como Habitualmente, sí. ¿no es cierto? Sí. Pero en esto oye, es como yo vengo siempre espero algo aprender, algo vengo adelante, y eso no lo tenía. Que bueno, ahí hay una condición de anhelar. Cuando hay un corazón que anhela, el Señor da. O sea, me imagino que vio el corazón del eunuco y ahí transportó a Felipe. Claro, o sea, yo creo que Felipe ¡pam!, de repente despertó ahí. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios vio al eunuco, vio el anhelo, el fervor. Sí, cuando decía usted, Renato, pensé que estaba ahí, pues, como a un buen tope. Me acordé de esa frase de dormirse en los laureles. ¿Saben dónde viene? Yo tampoco, pero creo que tengo la explicación. Si no es o no es, bueno, ahí después pueden opinar en los comentarios. Pero antes se premiaba a los atletas con corona de laureles. Y era el máximo premio. Y también el laurel, el árbol del laurel de flor, que no es el laurel que se echa en la salsa de tomate, sino que otra. Esa hoja de laurel también significaba la victoria, por eso sacaba de ahí estas coronas. Entonces te puede caer en tu victoria, quedarte dormido en tus laureles, quedarte dormido en la victoria que has tenido, pero sin anhelar más. Pero mira, a mí lo que me ha pasado es que hay muchas cosas de la palabra que yo tenía como en mi adentro, en mi interior, que no las entendía, que por mucho que me decían, yo decía, pero ¿cómo va a ser así? ¿Cómo es que Dios puede ser tu marido si no estás casada, si estás sola? Y todos me decían eso y no lo podía entender. Pero de a poco me fue mostrando que sí, porque cada vez que tú dependes te das cuenta que Él está. Que a veces no tienes nada,
pero dentro de la nada puedes hacer. Mm. Incluso yo me quedé en pana en una subida y el auto se me iba para atrás y no tenía nadie que recurrir. Estaba con mi hijo y mi hijo no sabe manejar, el amigo de mi hijo tampoco, y la subida era muy parada y el auto se iba para atrás y no había qué hacer. ¿Cómo se llama? Yo apretaba a fondo el acelerador y no salía el auto, y lo único que hice fue clamar a Dios. Y apreté el acelerador y Salió. me salió el auto. Y otras veces es como operar en lo sobrenatural, porque otras veces también no tenía nada de benzina. No. Y llegaba hasta acá y podía andar con una raya. ¿Me ha pasado eso? Sí, entonces, eso es como- Yo creo que no nos pasaba el... Claro, pero ya uno lo está viendo, o sea, Sí. lo que has oído lo puedes comprobar, claro, puedes vivenciar. ¿Es cierto? Claro. Es... Incluso hay veces que uno es media porfiada hasta que Dios te muestra con evidencia Ah. las cosas. Y es como lo último que me ha pasado. Pero cuando tú pides que realmente te dé con claridad y te muestre realmente las cosas, lo hace. Sí. Y realmente ahí me doy cuenta que si tú le pides, sí, en verdad te escucha y en verdad Él lo hace, pues Él sabe todo. Mira, la provisión está ahí dada para ser usada. Los dones están ahí para que, obviamente para que lo apliquemos en nuestra vida y no después. Si, a ver, la vida después con el Señor, cuando Él regrese, va a ser estar con Él. O sea, ya no vamos a necesitar fe, ni sanidad, ni milagro. Es para aplicarlo ahora, ¿no es cierto? Para que se haga aquí en la tierra como se hace en los cielos. Sí, a mí me ha pasado también que he estado de antes orando por el papá del pololo de mi hija. Antes ayuné y también pedí, y gracias a Dios Él se está sanando y se le detuvo el cáncer. Entonces, es grande, o sea, Dios es grande. Dios grande. Realmente escucha. Bien. Aunque uno crea que no, sí, Él siempre está ahí. Sí. Él siempre escucha. Hay que ir dejando yo creo que no. Ujú. Yo creo que no. Eso aquí yo creo que queda claro de que eso no. ¿No es cierto? De que ya nos tenemos que posicionar en este plano de vivir en estos dos mundos. Hay una frase que se dijo en la sesión 22, si quieren ir, donde se habla del don de fe y la salud divina, en donde dice que cada elemento y aspecto del don de fe se va a ver en la medida que vayamos aplicando el conocimiento en nuestras vidas. O sea, a mayor aplicación, mayor medida. ¿Cierto? Obviamente, porque si lo voy aplicando más voy a ver. Y más fe también. Y más fe, ¿no es cierto? Entonces voy a ir acostumbrándome o sea, entendiendo de buena manera el acostumbrarme a vivir ese aspecto, Vivir en esa dimensión. en esa dimensión. ¿Qué hemos descubierto? Sebastián, tú también puedes... Sebastián no se perdió ninguno. Ha estado en todos los... El más perseverante. ¿Qué hemos descubierto? Como en lo personal, he como podido aclarar un poco más cuáles son como los dones que más se manifiestan en mí. Importante. Bueno, primeramente el don de fe y el otro el don de discernimiento. Porque ha pasado en muchas ocasiones que como que entiendo de otra manera las cosas que se hablan en la iglesia. O en el ámbito personal y en el ámbito familiar, por ejemplo, o en el EA también, o para la iglesia. Igual como que lo he logrado bastante porque para estar seguro. Pero sí, o sea, yo creo que durante los seminarios que han pasado se me ha aclarado eso bastante. Y lo otro, como hablábamos recién, de no dudar de lo que el Señor es capaz. Tener dudas, ¿cierto? Me pasaba harto a principios de año, que dudaba mucho de las cosas que iba a hacer o que decidía hacer. Y ahora no me pasa tanto. Ahora es como, Señor, te lo entrego a ti, si es, si no, no. Si es, va a ser por él y si no, también. Como descansarnos en Él. Claro. Contentamiento. descansar en eso. Y sostenerse en eso, en Claro. esa... Ha sido bueno porque me ha traído paz, o sea, estoy súper tranquilo con mis temas personales, con las cosas de la familia también, las cosas que a la iglesia. Y lo otro también eso de la disposición, ese como estar predispuesto a decir que sí. Ya cuando digo que no, porque tengo algo que es muy importante, pero tratar de estar ahí. Claro. Y es bueno. Mira, y lo que tú mencionas, que eso te ha traído paz, esa paz a la cual el Señor nos lleva, cuando estamos moviéndonos en su voluntad, esa paz edifica la iglesia. O sea, hay que ir entendiendo que todo lo que hemos aprendido, lo que ha traído de renuevo a nuestras vidas, lo que hemos descubierto,
no se queda solamente en el ámbito personal, porque los dones son para edificar la iglesia. Entonces, si he tenido una ganancia, tranquilamente puedo pensar de que esa ganancia se extiende, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo veo a alguien que está en paz y yo estoy, desperté así, acabo de casi tener un accidente, lo que sea, despertar mal, o qué sé yo, tener una mala noticia, pero si yo veo a alguien en la iglesia que está en paz, gozoso, eso también me lleva a paz, ¿cierto? El rostro alegre es medicina para los huesos, parafraseando, ¿no es cierto? Pero alguien que está en paz tiene el rostro alegre, quizás no riéndose, pero ya el hecho de que esté en paz, entonces trae también paz al ministerio, trae paz al servicio. Hacer un servicio en paz se nota. ¿Qué hemos descubierto? A ver, Carolina, Francisco, Ornella, usted, televidente, también, por favor, sí, estas preguntas ustedes siéntanse libres en responder en los comentarios. Vamos a escribir las preguntas también para que también lo puedan responder. ¿Qué hemos descubierto? Yo he descubierto el amor del Señor. Así tan... que Él te haga parte de sus asuntos. Eso a mí me quebrantó. Así. Yo había tenido un anhelo desde que entré a la iglesia de alguna vez estar en su asunto. Y yo siempre miraba el podio. Y yo lo miraba como tan ya sumamente lejano, así. Decía, oye, qué grande debe ser estar ahí. Y este año cuando el pastor me llamó y me dijo si quería ser parte de la obra de Dios en la plataforma, para mí me quebrantó el corazón. Porque fue como así impresionante para mí. O sea, ahí vi el amor del Señor. Y todas las veces que hay que pedir a la congregación cuando entramos en las ofrendas, ahí el Señor así como que me muestra pero todo y me llega a levantar así de cómo uno igual tiene que entregar su palabra y en amor así, o sea, con humildad, con mucha mansedumbre. O sea, igual como veo que cada vez más cuando uno más manso es, más humilde es, uno, o sea, Dios te va revelando así tantas cosas que uno las tenía ciegas. Entonces, su amor es grande, o sea, y cuando uno se mueve en ello, se mueve todo, o sea, todo se abre, todo se revela. Oye, pero así... Como que se disipa lo que está medio borroso. Como que te saca una mano. Mira. Por eso, como el Señor dice, o sea, cuán grande de amor, extenso, profundo, ancho, largo, o sea, es todo. Es todo. Y ahí podemos ir sacando infiriendo algunas cosas, que si Dios nos está equipando, nos va a usar, ¿cierto? Hay un propósito dentro de este mover de Dios que estamos viendo. Voy a estar dentro de esta corriente de Dios. Cuando se mencionaba el día domingo de entrar en esta movilización que está teniendo Dios en la iglesia, o me hago parte o no, me acordé de la película Nemo, no sé si la han visto, que él tiene que entrar en una corriente, en una carretera, y se mete y ¡fum!, se va. Imagino eso, pero ir entendiendo de que a medida que yo vaya perseverando en este seminario, en este curso, en lo que Dios está hablando, y como también decía el pastor Huberto en un momento, ir vinculando todo lo que Dios está haciendo en la iglesia y enseñando, si yo entro en esa sintonía y en esa corriente, en algún momento va a venir el llamado, oye, puedes hacer esto, te puedo encargar aquello, porque ya va a estar el sí. Y eso es como posicionarse
Sí. que tengamos. Sí. Y eso me ha traído como a mí, es como anhelo conocerle más, estoy conociendo más, me estoy equipando y quiero sentarme donde el Señor quiere que esté, Sí. para entrar en ese corriente. Equipados. Sí, equipados. Bueno, nos podemos estar preguntando ¿dónde quiere el Señor que me siento hoy día? ¿Será en Haití? Puede ser. Y ahí hablamos de la flexibilidad. Porque estos dones para edificar la iglesia, y allá hay iglesia. Nuestros pastores están allá, vienen viajando desde Haití. Por eso Pastor Roberto no ha estado en estas últimas sesiones, porque él está allá con Filomena, con su esposa. Seguramente nos van a contar todo lo maravilloso que ha hecho Dios allá, aún en la situación difícil social que se vive. Pero claro, ¿dónde me quiere Dios hoy día? ¿El otro año? ¿Mañana? ¿O en mi casa? ¿Con quién me quiere? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Cómo hemos visto estos dones operando en nuestras vidas? Quizás ya lo han contestado, pero no está de más preguntarnos. ¿Cómo hemos visto operando esto en nuestras vidas? Personalmente, el don de fe lo he visto en este año. Como que ver las cosas y sostenerme en esa fe, sostenerme en esa decisión de Señor, vamos. Y ahí me quedo, me sostengo. No sé cómo ha sido para ustedes, pero para mí en sanidad, sobre todo en temas de sanidad, es permanecer en esa fe. Mira, para mí como una cosa que te quería decir, que la fe es como para cosas mayores, diría yo. ¿Por qué? Porque cuando tú ves algo, ves en el momento lo que está sucediendo, mucho de la fe que tenía desaparece, porque ya es. Yo no puedo dudar del amor de Dios, no puedo dudar de la entrega de Cristo ya, porque ya estoy tan compenetrado de eso que ya no. Entonces, ¿por qué? Por la aplicación de eso. Entonces me falta fe en otras cosas. Y sigo buscando eso. Y va avanzando. Entonces tengo un montón de cosas que me falta fe. Pero hay unas que ya las tengo claras. Entonces para mí no es un camino tan terrible. No, pues. Eso es lo interesante, que no es un camino terrible. No es un camino dificultoso, no es un camino de derrota. Partamos. O sea, perseguido, pero no atribulado, no avergonzado. Entonces, claro, eso nos puede ir afinando y ajustando nuestro discurso. Terrible. Que ha sido tan pesado. Pero ¿qué es lo pesado cuando Dios nos ha dado todo? Nos ha dado todo. Si nosotros ponemos el corazón, nosotros ponemos el sí, doblegamos nuestra voluntad frente a Él, nos rendimos a Él, pero para algo bueno. Entonces, como dice usted, Renato, claro que se vuelve fácil, porque la carga que Jesucristo promete es una carga ligera, es un yugo fácil de llevar, no un yugo difícil para hacer CrossFit, no para hacer ejercicio, sino es un yugo en el cual tú puedas llevar, porque Él ya lo ha provisto todo. Entonces, podríamos ir entendiendo de que esto, yo creo que a todos lo que hemos estado escuchando y dejando que este conocimiento entre y aplicarlo, nos ha llevado a crecimiento. Es algo precioso. Uno realmente lo invito a ver las primeras dos sesiones, porque ahí se dice, no tenemos idea a lo que Dios nos va a llevar. Y fue hace un año, ni siquiera un año. Y hoy día podemos tener una idea a lo que Dios nos ha llevado. Estaba a llenar, el colegio se está ensanchando también, Haití, se va a construir una iglesia en Haití, en Segovia hay un nuevo equipo, hay nuevos pastores, hay nuevo equipo, nuevos misioneros, hay nueva iglesia, Osorno, Algarrobo, Maitencillo, Caldera, Vallenar, Lampa, Rosario. ¿Por qué no nuevos colegios? Entonces, cuando pienso en eso, lo que ha pasado en un año, como que me da escalofrío, porque el Señor... Por eso, y si no hemos estado presentes, por eso están ahí los cursos en YouTube, están ahí, están todo ordenaditos. Y
y pasan cosas sobrenaturales. O sea, Señor, si vemos todo el tiempo que hemos pasado, el último tiempo, desde la pandemia hasta el día de hoy, el estallido, todo, a pesar de todas esas cosas, la obra de Dios fluye. Avanza y fluye. Y hemos visto la misericordia de Dios con nuestro país. Hemos visto la gracia de Dios. Entonces, no hay que mirar los eventos como eventos aislados, ajenos al curso. No hay que mirar nuestros eventos personales ajenos a los eventos de la iglesia. No hay que separar la victoria en Cristo en nuestras vidas personales con la victoria de la iglesia. Somos la iglesia. Somos parte de ella y estos dones están dispuestos y dados y están siendo enseñados para precisamente que la iglesia se fortalezca, crezca, porque la noche está avanzada, ¿no es cierto? Es un hecho, la noche está avanzada y nosotros estamos en mitad de esa noche avanzando, pero teniendo la esperanza de que el otro día sale el sol, ¿no es cierto? Y va a estar la luz plena, completa, y hacia allá nos dirigimos, pero estamos transitando la noche. Por lo tanto, Dios y Jesucristo necesita una iglesia fuerte, sin mancha, sin arrugas, sin dobleces y firme. Y Él la cuida. Y Él la sustenta. Amén. Amén. Bueno, está siendo un tiempo muy bueno. No sé cuántas sesiones quedan, pero el pastor Roberto la otra vez dijo, vamos como en la mitad. Fue como, falta. Sí, y viendo los dones que hemos visto, en verdad, mire, a ver, haciendo como un resumen. En la sesión 10 empezamos a ver los dones. Ya, por tanto, todo lo que hay de la sesión 1 a la 9 habla del Espíritu Santo, cómo obra, cómo se ministra y cómo es su acción en los no creyentes como en los creyentes. Sesión 10 se habla de los dones, se presentan. Sesión 12, cómo operan los dones del Espíritu Santo, cómo son sus operaciones. Y en la sesión 12 empieza el don de palabra sabiduría. Sesión 13, el don de la palabra de conocimiento, de ciencia. Sesión 14, don de palabra de conocimiento, parte 2. Los usos de la palabra de conocimiento. Sesión 15, cómo se presentaron los dones en la vida del profeta Eliseo. Sesión 16, el don de discernimiento de espíritus. Ahí el pastor Huberto hablaba de, hay 4 espíritus, los espíritus angelicales, los espíritus de tinieblas, el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Sesión 17, don de discernimiento de espíritus, parte 2. Cuando se tiene encuentro con los espíritus celestiales. Sesión 18, el don de fe. Ahí empezamos con el don de fe. Sesión 18. Explicación de qué es lo que es el don de fe y cómo se diferencia de la fe natural. El don de fe, parte 2, sesión 19. Ahí se destaca que el don de fe es impartido por Dios de manera soberana. Se trata de una sobrenatural confianza en Dios. Sesión 20, don de fe, parte 3. Donde se explica que la base de la fe es Jesucristo y cómo la fe, el don de fe se ve en acción. La liberación del mal, nos libra del temor, y hay un procedimiento y una temporalidad distinta al don de milagro. Sesión 21, don de fe respecto a la provisión de Dios para los creyentes. Sesión 22, don de fe respecto a la salud divina. Sesión 23, don de fe operando sobre las fuerzas naturales. Sesión 24, don de fe operando en la disciplina y corrección. Sesión 25, los dones de sanidad. Cómo se operan los dones de sanidad, y de ahí hasta ahora el don de profecía, y ahí vamos. Ha sido de largo aliento. Cada don, por lo general, son 4 o 5 sesiones. Son 9 dones. Así que son muchas armas que uno tiene. Son muchas armas, sí. Yo no sé. O sea, son, Pero quería pedir oración, porque, bueno, hace mucho tiempo atrás yo tengo una contractura muscular, pero ahora ya no me deja dormir. Y tengo dolor. Estoy con unos medicamentos, pero ahora me molesta demasiado. Y si pudiera. Claro, vamos a orar al término de ¿me parece? Ponemos en práctica estos dones y vamos a orar aquí por Maricel. Y también, sé que hay algunos que también
tiene esta necesidad, Dios está proveyendo de esto, de estas armas, como decía Francisco, a la iglesia. Por eso también nos congregamos. Por eso también nos reunimos gozosos y alegres. Amén. Gracias, Señor. Bueno, vamos a quedar hasta acá hoy día. Y bueno, vamos a orar por Maricel. Y nos vemos el próximo día martes. Ya seguramente el pastor Huberto va a estar acá para seguir hablando de estos dones del Espíritu Santo.